A ver, en lo último que nos habíamos quedado en la sesión anterior era que estábamos obteniendo senos y cosenos de ángulos trascendentes. Únicamente habíamos obtenido los senos y cosenos de 30 y 60 grados a partir de la mitad de un triángulo equilátero, que es el que tiene 60 grados. Todos sus ángulos tienen 60 grados. Entonces ahí habíamos encontrado que el seno de 30 era igual a un medio y que ese a su vez también es el seno de 60. Y en el caso del coseno de 30, pues teníamos que era raíz de 3 sobre 2, el coseno de 30, pero que también era igual al seno de 60 grados. Entonces, como estos dos ángulos vienen del mismo triángulo, por eso es que están relacionados. Nada más aquí les recuerdo la posición del triángulo. La mitad de triángulo equilátero, pues es algo así, donde el ángulo que tenemos aquí son los 30 grados y el ángulo que tenemos por acá son los 60 grados. Entonces, pues cuando tengo el cateto adyacente a 60 grados, también tengo el opuesto a 30 y es por eso que se intercambian los valores de senos y cosenos para 30 y 60 grados. Por eso es que el seno de 30 es el coseno de 60 y el seno de 60 es el coseno de 30. Bueno, vamos a obtener rápidamente lo que son los senos y cosenos de los ángulos de 45 grados, de 0 y de 90 grados. Y ya una vez que los tengamos, lo vamos a extender al resto de ángulos en el plano coordenado. Nos vamos a dar cuenta de que lo único en lo que realmente varían senos y cosenos es en los signos. Entonces, pues ya analizamos lo que sucede con el triángulo rectángulo, una de las tres formas básicas de la geometría euclideana. La otra, o la segunda forma básica de la geometría euclideana, pues viene siendo el cuadrado. Y si al cuadrado lo divido por la mitad, pues como el cuadrado tiene ángulos rectos, está formado por, todos sus ángulos son rectos, al dividirlo por la mitad utilizando una de sus diagonales, resulta que este ángulo es de 45 grados. Y entonces podemos tener la mitad del cuadrado, no importa si es la mitad superior o la mitad inferior, son exactamente iguales. Tendría aquí 90 grados. Y tanto este ángulo como este forman 45. Entonces aquí este triángulo, aparte de ser rectángulo, también es un triángulo isósceles. Porque en este caso el lado del cuadrado sería X y como todos sus lados miden lo mismo, pues los dos catetos miden X. Por el teorema de Pitágoras, voy a decir que esta es la hipotenusa H, tendría H cuadrada sería igual a esta X al cuadrado más esta X al cuadrado. Entonces H cuadrada es igual a 2X cuadrada. Y por lo tanto, al tomar la raíz, tendría que H es igual a la raíz de 2 por X. Eso es lo que vale la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo rectángulo isósceles, formando ahí 45 grados. Entonces, con esto pues ya podemos obtener lo que es el seno de 45 grados. Aquí no importa cuál tomen. Yo puedo tomar, por ejemplo, este. Recuerden que en este triángulo es el único cuyos ángulos diferentes del recto miden igual 45 grados. Entonces,
Si yo quiero calcular el seno de 45 grados, pues tomo el cateto opuesto, que es x, entre la hipotenusa, que ya sabemos que vale raíz de 2 sobre x. Y en consecuencia, pues resulta que el seno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. También pueden encontrarlo como raíz de 2 sobre 2. Lo único que hacen es un proceso de racionalización, es decir, dividen y multiplican por raíz de 2, y esto es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Cualquiera de los dos valores que ustedes escriban es correcto, ya sea que lo escriban de esta forma racionalizado o que lo escriban nada más de esta forma. Ahí ya es a gusto de cada quien. En esencia, si dependiendo del problema que estén trabajando, conviene más una forma o la otra. Si están sumando, pues conviene más esta forma, y si están multiplicando, puede convenir más esta forma. Pero eso ya depende de cada quien. Y pues tenemos aquí para este triángulo la casualidad de que como sus catetos son iguales, pues resulta que sus razones trigonométricas seno y coseno de 45 grados también son iguales, porque en este caso tomaría el cateto adyacente x entre la hipotenusa, que ya sabemos es raíz de 2x. Y entonces pues tenemos que el seno de 45 grados y el coseno de 45 grados son el mismo, tienen el mismo valor. Bueno, pues con esto ya tenemos senos y cosenos de 3 ángulos trascendentes. Nos faltan el de 0 grados y el de 90 grados. Con eso, pues ya tendríamos todos los ángulos, todos los senos y cosenos de ángulos trascendentes. Y pues, ya que sabemos de dónde vienen, ya no es necesario que se los aprendan. Lo pueden tener a la mano, en una hojita, en un acordeón. Si se los quieren memorizar, no hay problema. Pero si no, pues los pueden tener ahí como si fuese una hojita de resumen donde pueden ir a consultarlo sin ningún problema. Ahora, es necesario que lo sepan calcular porque, y de manera exacta, porque cuando usamos la calculadora, recuerden que se cortan algunos decimales y podemos caer en algún error de precisión que no es muy grave, pero sí puede llegar a complicarse cuando estamos trabajando directamente con la forma exacta, porque es posible que de manera exacta sea más rápido el cálculo que utilizando todos los decimales o los 4 o 2 decimales que estén trabajando. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Porque es la racionalización. Solo multiplico y divido por raíz de 2 sobre 2. Entonces, pues el producto de raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, que es 2, y raíz de 2 por 1, pues es raíz de 2. De ahí viene nada más, racionalización. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, vale. A ver, pues por último, veamos qué sucede con los ángulos de 0 y
90 grados. A ver, primero lo que quiero poner de inicio pues es un triángulo rectángulo tal cual. Entonces vamos a decir otra vez que la hipotenusa vale 1 y no nos interesa cuánto valgan los catetos. Bien. ¿Qué sucede cuando esta hipotenusa la voy desplazando hacia abajo? Aquí la hipotenusa 1, lo único que hice fue desplazarla hacia abajo, girarla hacia abajo para que el cateto opuesto aquí al ángulo, vamos a decir que este es el ángulo que estamos trabajando, aquí sigue el ángulo, el cateto opuesto va disminuyendo su tamaño, el cateto adyacente se va a quedar igual, pero el cateto opuesto va a ir disminuyendo hasta que la hipotenusa se pose sobre el cateto opuesto. Bien, entonces en este ángulo tenemos un valor de 0 grados, donde la hipotenusa es igual al cateto adyacente. En este caso el cateto opuesto lo fui disminuyendo hasta que su magnitud, su longitud sea 0. Entonces aquí les voy a poner el otro dato. El cateto opuesto vale 0. Bueno, con base en esto, pues el coseno de 0 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Si los dos valen lo mismo, pues algo entre lo mismo nos devuelve 1. Ahora el cateto opuesto vale 0. Entonces el seno de 0 grados sería 0 entre la hipotenusa que vale 1. Pues 0 entre 1 nos devuelve 0. Y con eso ya tenemos lo que vendría siendo el coseno de 0 grados y el seno de 0 grados. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. ¿Sí quedó clara esta parte? Bueno, a ver, me espero un momento en lo que anotan para ver qué pasa con el coseno y con el seno de 90. ¿Qué pasó? Para rotación de ejes coordenados. Ajá, sí, sí, también sirve para eso. Díganme si le puedo bajar. Bueno, a ver, ahora partimos de lo mismo, de un triángulo rectángulo. Voy a decir, por ejemplo, este. La hipotenusa sigue valiendo 1, pero ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de disminuir el cateto opuesto, lo vamos a aumentar. De tal forma que los triángulos que vamos a ir obteniendo tendrían que ser más o menos así. Y ahora, el triángulo, el cateto que va a ir disminuyendo va a ser el cateto adyacente. Ahora, en lugar de que el cateto opuesto sea el que disminuya, es el cateto adyacente el que va a ir disminuyendo hasta que solo tengamos una vertical.
en la cual la hipotenusa se posó sobre el cateto opuesto. O bueno, aquí en este caso, en el sentido del movimiento, diríamos que el cateto opuesto se posó sobre la hipotenusa. Conforme fuimos levantando la hipotenusa, el cateto opuesto fue creciendo y el adyacente fue disminuyendo. Y aquí es donde tenemos un ángulo de 90 grados. Bien, con base en esto, ahora tenemos que la hipotenusa es igual al cateto opuesto y el cateto adyacente vale 0. Bien, pues con base en esto nos damos cuenta que el seno de 90 grados, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, como valen lo mismo, pues es 1. Y el coseno de 90 grados, que sería cateto adyacente, que vale 0, entre la hipotenusa, que vale 1, 0 entre 1, pues viene siendo 0. Y con eso, pues ya tenemos lo que serían senos y cosenos de 90, de 60, de 45, de 30 y de 0 grados, que son los ángulos trascendentes y que a partir de ellos pues podríamos encontrar el resto de senos y cosenos de cualquier ángulo, ya utilizando algún método, por ejemplo, de diferenciales para ir variando de grado en grado, o ya sea múltiplos de 90, de 60, de 45, etcétera, o incluso sumas de ellos, más al rato que veamos identidades. Bien, ¿algún comentario al momento? Bueno, a partir de estos también pueden calcular la tangente, porque hay autores que consideran a la tangente también como razón trigonométrica básica. Como les comenté en la sesión anterior, pues no la considero como básica debido a que la podemos obtener a partir de senos y cosenos, pero también pueden obtener la tangente. Por ejemplo, un valor de tangente que a veces les crea mucho ruido, pues es la tangente de 90 grados, porque están, por ejemplo, calculando el ángulo de rotación del sistema coordenado para analizar una cónica. Y de repente les devuelve con que se trata de un ángulo en el cual pues, tienen un cociente sobre 0, es decir, su ángulo de rotación les devuelve, por ejemplo, 1 sobre 0. Y pues es donde dicen, ay, pues ¿cuál es ese ángulo? ¿Cuál es el ángulo cuya tangente no existe? Si nosotros utilizamos la definición de tangente a partir del seno de 90 y el coseno de 90, pues nos damos cuenta precisamente que ese ángulo de 90 grados es este ángulo phi, porque vendría siendo este cociente de 1 sobre 0. Entonces, al momento, el único ángulo que no tiene tangente son 90 grados. Más al ratito veremos otro. ¿Hasta aquí algún comentario? Vale, pues. Bueno, ahora ya conocemos cuáles son los ángulos de 0 a 90 grados, los trascendentes. Pero aquí nada más los estamos tomando en el primer cuadrante. Es decir, si yo tengo un plano coordenado, solamente hemos visto los senos y cosenos de ángulos que se encuentren aquí, en el primer cuadrante. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación
es extenderlos hacia el resto de cuadrantes. Y para ello nos vamos a ayudar de los ejes coordenados de manera simétrica. Los vamos a utilizar como si fuesen ejes de simetría. Entonces, aquí vamos a ver senos y cosenos. Para todo el plano coordenado. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a utilizar, por ejemplo, el ángulo de 30 grados. Aquí tengo el plano coordenado XY. Y digamos que por aquí son los 30 grados. Bueno, aquí para 30 grados pues ya sabemos cuáles son los valores de las razones trigonométricas. Seno de 30 es 1/2 y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Bueno, fíjense lo que puedo hacer aquí. Bueno, tengo ahí 30 grados. Lo que puedo hacer es reflejar esos 30 grados sobre el eje X. Como si mi eje X fuese mi eje de simetría. Y al reflejarlo, me quedarían 30 grados para acá. Bueno, eso quiere decir que los senos y cosenos en el cuarto cuadrante, recuerden que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Los senos y cosenos en el cuarto cuadrante los puedo obtener a partir de reflejar sobre el eje X los ángulos del primer cuadrante. Hagan de cuenta como si tuviesen una hojita de papel con tinta por aquí, la doblan por la mitad y entonces al desdoblarla pues les va a quedar en esta sección la huella de la tinta. Ahora, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Los ángulos siempre los medimos de la parte positiva del eje X en sentido antihorario. Entonces, en esencia, el ángulo que está debajo del eje X, este en color como crema de 30 grados, en realidad no son 30 grados, es otro ángulo. ¿Cómo lo encontramos? Pues vamos a hacer la siguiente resta. Si yo sé que al darle la vuelta completa, es decir, partir de la parte positiva del eje X y llegar nuevamente al eje X son 360 grados, y después estoy retrocediendo hasta llegar a esta línea 30 grados, pues a 360 le resto 30 y resulta que este es el ángulo de 330 grados. Entonces, senos y cosenos de 330 grados están relacionados con senos y cosenos de 30 grados. Pero viene una pequeña salvedad. Cuando ustedes se ubican en este punto, ¿qué relación tiene ese punto con el valor de X y con el valor de Y? Cuando ubican un punto en el cuarto cuadrante, ¿qué características tienen X y Y en ese punto? A ver otra vez. Positivo para X y negativo para Y. Exactamente. Bueno, si ustedes se fijan, el cateto opuesto lo hemos tomado como el cateto vertical, como si estuviese asociado a Y.
Entonces, a Y la vamos a asociar al seno y a X la vamos a asociar al coseno. Por lo tanto, el seno de 330 está relacionado con el seno de 30. Pero como estoy en el cuarto cuadrante donde Y es negativa, pues le voy a colgar el signo de Y. El coseno de 330 está relacionado con el coseno de 30 grados. Pero como X es positiva, pues resulta que van a ser el mismo valor. Entonces, aquí hay que tomar en consideración esto. Los senos y cosenos de los ángulos superiores a los 90 grados están relacionados con senos y cosenos de ángulos en el primer cuadrante, pero a cada una de las razones trigonométricas le debemos agregar el signo dependiendo del cuadrante que estemos trabajando. Como acabamos de comentar que Y está asociado al seno y X asociado al coseno, hay que ver el signo que tienen X y Y en el cuadrante específico para que podamos decidir si es positivo o es negativo. En el cuarto cuadrante, como Y es negativo y Y está asociado al seno, por eso es que tiene este signo negativo. En el cuarto cuadrante, como X es positivo y esa X está asociada al coseno, por eso es que lleva un signo positivo. Y entonces aquí nada más vamos a buscar cuál es la relación de los ángulos mayores a 90 grados con los ángulos trascendentes del primer cuadrante. A ver, hasta aquí con este ángulo, ¿tienen algún comentario? Porque es lo que ya habíamos visto en la sesión anterior. De hecho, lo puse acá arriba. Esto es lo que obtuvimos la sesión anterior de los senos y cosenos de 30 y 60 grados. De nada. ¿Algo más? Bueno, a ver, vamos a usar un ángulo más para calcular cómo serían senos y cosenos en el segundo cuadrante y cómo serían senos y cosenos en el tercer cuadrante. La tangente no la tomamos en cuenta, pues porque recuerden que es la división de seno entre coseno, entonces sabiendo cuáles son senos y cosenos, ya con eso podemos encontrar la tangente. Bien. A ver. Pinto acá nuevamente el plano coordenado, este lo voy a pintar más a la izquierda. Aquí tengo X, aquí tengo Y. Y pues ahora vamos a usar el ángulo de 45 grados. A ver, entonces, el seno de 45 grados, habíamos dicho que es 1 sobre raíz de 2. Y el coseno de 45 grados, pues tiene el mismo valor. Bien. A ver, ahora lo que quiero hacer es reflejar sobre el eje Y. Entonces, al reflejar sobre el eje Y, como si fuese mi eje de simetría, obtendría en este ángulo 45, pero en realidad, ¿cuánto sería? Aquí, ¿cuánto sería? Si lo mido desde la parte positiva del eje X. 135 grados.
Y eso lo obtenemos pues porque aquí tengo el ángulo de 180 grados menos los 45 que hay aquí. Y entonces este es el ángulo de 135 grados. Entonces, aquí ya podemos establecer el coseno de 135 grados tiene que estar relacionado con el coseno de 45 y el seno de 135 también tiene que estar relacionado con el seno de 45 grados, porque es la reflexión de ese ángulo sobre el eje Y. Bien, en el segundo cuadrante, X, ¿qué signo tiene? Negativo y Y positivo. Como X está asociada al coseno y X es negativa, entonces el coseno de 135 es negativo. Como el seno está asociado a Y y Y es positiva, entonces el signo positivo está asociado al seno. Y ya tenemos el coseno de 135 y el seno de 135. ¿Hasta aquí todo bien? No, va a salir negativo aquí abajo nada más. Arriba sale positivo. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, también el coseno de este lado va a salir positivo y de este va a salir negativo. ¿Algo más que deseen comentar? A ver, díganme si podemos ubicar un ángulo en el tercer cuadrante. Más o menos, sí, exactamente, es similar. A ver, vamos a ver cómo le vamos a hacer aquí. A ver, para este voy a utilizar el ángulo de 60 grados. Y acá nada más me faltó poner X, Y. Bueno, ahora para tomar el cuarto cuadrante a partir del primero, reflejábamos sobre el eje X. Para tomar el segundo cuadrante a partir del primero, reflejábamos sobre el eje Y. Ahora lo que queremos hacer es reflejar sobre el eje hacia el tercer cuadrante. Eso quiere decir que necesitamos forzosamente la reflexión sobre eje X y sobre eje Y, ambos al mismo tiempo. Entonces, en el tercer cuadrante efectivamente son los dos negativos. Entonces, lo único que hago pues es prolongar la recta. Que esto me quede como una sola recta. Y por ángulos opuestos por el vértice, pues resulta que acá tengo los 60 grados. Y de esta forma, si yo tomo 180 más 60, este sería el ángulo de 240 grados.
que son 180 grados, más los 60 que se forma por ángulos opuestos por el vértice. Y en consecuencia yo tendría aquí el coseno de 60 grados, pues es 1/2. Y el seno de 60 grados es raíz de 3/2. Por lo tanto, como en el tercer cuadrante ambas componentes x y y son negativas, pues resulta que tanto el seno como el coseno van a ser negativos. Entonces, coseno de 240 es menos 1/2 y seno de 240 es menos raíz de 3/2. Y con eso es como podemos obtener los senos y cosenos del tercer cuadrante. De hecho, lo único que hay que hacer es multiplicarlos por -1. Hagan de cuenta que si están viajando sobre esta recta en el primer cuadrante, para viajar sobre esa recta en el tercer cuadrante solamente multiplican por -1 y cambian de sentido. Y pues es lo que se ve reflejado tanto en los senos como en los cosenos. En este caso del ángulo de 60 grados. Con los demás ángulos podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Sí queda clara esta situación para el tercer cuadrante? Sí, estaría reflejado, pero sobre el origen. Sería simetría respecto al origen, respecto a un punto. Sobre los ejes coordenados, ya sea X o Y. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Entonces, ya cada vez que obtengamos o busquemos cuáles son los senos y cosenos de los ángulos trascendentes más allá de 90 grados, pues vamos a tener esta situación. Simplemente podemos aplicar esto que acabamos de ver para que podamos encontrar los valores adecuados. Sobre todo para números complejos, porque en números complejos es sumamente importante que ubiquen correctamente el número complejo para que sepan cuál es su forma trigonométrica. De hecho, hasta donde sé, el temario de esta asignatura incluye esto de trigonometría viendo precisamente hacia números complejos. Entonces, para que tomen en cuenta esto al momento de que veamos esa situación de los números complejos en forma trigonométrica. Más o menos como en un mes estaremos viendo eso. Bueno, por ahora, entonces lo que vamos a comenzar a ver es a mencionar, bueno, a deducir lo que serían tres partes fundamentales de la trigonometría, que son las identidades pitagóricas. Y vamos a mencionar algunas identidades más que nos van a ayudar a poder demostrar algunas identidades que pues como tal no son fundamentales, ni siquiera son secundarias, para que las tomemos en consideración y también para que hablemos un poco sobre los tipos de igualdades que existen, porque a pesar de que siempre veamos este símbolo, no quiere decir exactamente igual en todos los casos. Bien, entonces díganme si les puedo borrar. A ver. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver lo que son identidades.
Bueno, ¿qué es una identidad? Existen diferentes tipos de igualdad. Por ejemplo, cuando digo x igual a 3, en realidad lo que estoy diciendo es que a x le estoy asignando el valor de 3, que podría ser la solución de una ecuación. A x le asigno el valor de 3. Cuando yo pongo 1 más 2 igual a 3, lo que tengo es una comparación. Estoy comparando si 2 más 1 es igual a 3, lo cual efectivamente es cierto, entonces debo utilizar este símbolo, porque si no fuese así, por ejemplo, que le pusiese esto, sabemos que eso es falso y por lo tanto el símbolo correcto que debemos colocar es diferente de. Entonces tenemos dos usos del signo igual, uno asignación, el otro comparación. Tengo otra forma, x menos 2 igual a 4. Aquí estoy utilizando el símbolo de igual para denotar una ecuación en el cual donde estoy manejando las incógnitas debe ser igual, debo poder asignarle el valor de 4 o debo compararlo exactamente igual a 4. Y pues esto solo se cumple para un valor de x en particular. Cuando asigno el valor a x de 6, pues resulta que esta ecuación se satisface. Entonces tengo aquí tres tipos de igualdades: asignación, comparación y ecuación. Bueno, y por último, ¿qué sucede si tengo 3x igual a 6 medios de x? Díganme si yo puedo variar el valor de x para que me dé la igualdad, para que 3 sea igual a 6 medios. ¿Qué valor sería? ¿3? ¿Y qué pasa si le doy el valor de 0? ¿Qué pasa si x es igual a 0? También se cumple, ¿no? Sería un número por 0, pues es igual a 0. ¿Y qué pasa si le doy el valor de 1? También se cumple. Y si le doy el valor de raíz de 3 por pi a la e, también se cumple. Ajá. Ajá, exactamente. Este es el caso que nos va a interesar en este momento, porque esto es lo que le llamamos la identidad. Es decir, que este tipo de igualdad siempre se cumple independientemente del valor de x. Cuando estamos hablando de identidades, estamos hablando de algo que se parece a una ecuación porque tiene ahí una incógnita, pero que no importa el valor que yo le dé a la incógnita, siempre se va a cumplir la igualdad, siempre se va a satisfacer. Entonces vean que aquí tenemos cuatro tipos diferentes de cómo usar el símbolo de igual. Cuando hago una asignación, cuando hago una comparación, cuando resuelvo una ecuación y cuando tengo una identidad. Entonces, cuando ustedes observen que una expresión que tiene el signo de igual no depende del valor que le den a su incógnita, lo que tienen es una identidad. Siempre se va a tener una identidad. La más famosa de todas las identidades, pues es 1 igual al seno cuadrado de x más coseno cuadrado. Esta es la identidad
tanto trigonométrica como algebraica, como la identidad en el lugar de la matemática donde se encuentren, es la más popular, es la que pues, se conoce habitualmente. En este momento vamos a ver de dónde viene y vamos a encontrar otras dos identidades que tienen que ver con el teorema de Pitágoras. Y ya después nada más mencionaré algunas más para que veamos algunos ejemplos de cómo podemos mostrar si una identidad es o no es verdadera. Bueno, entonces, después de comentar los diferentes tipos de igualdad que podemos tener, voy a dibujar un triángulo rectángulo. Aquí tengo el triángulo rectángulo y aquí voy a decir que tengo un ángulo phi. La hipotenusa vale 1, el cateto adyacente es A y el cateto opuesto es B. Bueno, a ver, de acuerdo a la definición de seno y coseno, tengo lo siguiente. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Como la hipotenusa vale 1, pues al final tengo que el seno de phi es igual a B. Si ahora tomo la definición de phi, sería cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que es 1. Y entonces el coseno de phi es igual a A. Bien, esas son solo las definiciones de seno y coseno que vimos la sesión anterior. Ahora, como es un triángulo rectángulo el que estamos trabajando aquí, pues es susceptible de aplicarle el teorema de Pitágoras. Y entonces, la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí 1 ya no lo pongo al cuadrado, pues porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces lo que puedo hacer es sustituir B y sustituir el coseno. Ya sabemos que el seno del ángulo es B, que el coseno del ángulo es A. Entonces tendría A cuadrada vendría siendo el coseno cuadrado de phi, B cuadrada sería el seno cuadrado de phi, y esto es igual a 1. Y de ahí viene la más famosa de las identidades trigonométricas, que es esta. Esta la conocemos como la identidad pitagórica fundamental. Bueno, y a partir de esta vamos a encontrar otras dos identidades pitagóricas que también tienen que ver con senos y cosenos, nada más que vamos a hacer ahí un par de divisiones. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Sí quedó claro de dónde salió esta identidad? A ver, de inicio, por definición, seno de phi es igual a B y coseno de phi es igual a A. Porque el cateto opuesto, que vale B al dividirlo entre la hipotenusa, pues sigue siendo B. Y el cateto adyacente, al dividirlo entre la hipotenusa, pues sigue siendo A. Eso es por definición de seno y coseno. Y debido a que el teorema de Pitágoras me dice el cuadrado de este más el cuadrado de este igual a este, pues como A es igual al coseno,
y b es igual al seno, solo sustituyo estos valores en el teorema de Pitágoras. Y de ahí sale la identidad. Ni nada. Bueno, ¿algo más al momento? Bien. Vamos a obtener las otras dos identidades que también son pitagóricas, aunque no son fundamentales. Esta es la fundamental porque usa senos y cosenos. Las otras dos usan tangente y secante, cotangente y cosecante, para que podamos ver que también con esas razones trigonométricas pues podemos encontrar lo que es el identidades. Y ya después vemos lo que son, nada más comentamos, lo que son las identidades del ángulo doble, de la suma de ángulos, de la resta. Entonces voy a partir de esta identidad. ¿Qué pasa si a la identidad pitagórica fundamental la divido entre el coseno cuadrado? No, no puede ser igual a 0 porque pues no hay nada que sea 0 aquí. ¿Qué pueden simplificar aquí? Coseno cuadrado con coseno cuadrado. Aquí tendrían 1. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado pues es 1. Algo entre lo mismo es 1. Excepto que sea 0. Pero aquí no es 0 el caso. Ahora, ¿qué razón trigonométrica tienen cuando dividen el seno entre el coseno? La tangente. Y como está al cuadrado, como el seno al cuadrado y el coseno están al cuadrado, pues por leyes de exponentes nos queda tangente cuadrada. Exacto, exacto. Y entonces aquí tenemos que 1 entre coseno cuadrado queda como secante cuadrada de phi. Y aquí tenemos la segunda de las identidades pitagóricas. Esta no es fundamental porque no está basada como tal en senos y cosenos, puramente en senos y cosenos, sino en operaciones entre ellos. Esta es la segunda de las identidades pitagóricas. Ahora quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo puedo obtener la tercera? Exactamente. Ahora, en lugar de dividir entre el coseno, dividimos entre el seno. Y entonces aquí me quedaría coseno cuadrado entre seno cuadrado más seno cuadrado entre seno cuadrado. Y esto es igual a 1 entre seno cuadrado. De aquí pues ya podemos observar que nos devuelve 1. Seno cuadrado entre seno cuadrado pues es 1. Y si el seno entre el coseno es la tangente, pues el coseno entre el seno es la cotangente. Y entonces aquí tenemos la cotangente cuadrada del ángulo phi más 1 tiene que ser igual a la cosecante cuadrada.
Y esta es entonces la tercera identidad pitagórica. Entonces ya tenemos 3 identidades pitagóricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada, y cotangente cuadrada más 1 igual a cosecante cuadrada. Estas les van a ayudar mucho cuando estén en cálculo integral y resuelvan las integrales a partir de un método que se llama sustitución trigonométrica. Generalmente cuando integramos raíces con elementos al cuadrado, podemos utilizar alguna de estas identidades y con ello poder resolver la integral, ¿sí? Es como un cambio de variable, así como tal vez hayan manejado las integrales con cambio de variable, pues aquí va a suceder exactamente lo mismo, nada más que el cambio se hace con base en alguna de estas identidades trigonométricas. Bueno, ¿hasta aquí algún comentario? Pitagóricas, solo estas 3, pero existen más. Algunas más conocidas que otras. Y pues algunas que son completamente derivadas de las demás y que pues podríamos probar a partir de estas. Entonces, les voy a dar las otras identidades que conocemos. Esas no las voy a demostrar, solamente se las voy a comentar para que ustedes las tengan presentes y las pueden utilizar en el momento en el que se les presenten. A ver, díganme si le puedo bajar a esto. Bueno, aquí rápidamente mencionando. Tenemos las identidades de suma y resta de ángulos. Que en este caso nada más vamos a tomar en consideración las identidades de seno, coseno y de tangente. Las demás pues las podemos deducir a partir de estas. Entonces, si yo tengo el seno de la suma de ángulos, seno de alfa más beta, este se calcula mediante el seno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. La voy a escribir un poquito más junto para que me alcance el espacio. Más, bueno, aquí les puse primero el coseno. Coseno de alfa seno de beta. Si yo quiero calcular la resta de ángulos, el seno de la resta de ángulos, entonces el seno de alfa menos beta es seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. Aquí dense cuenta que el signo que aparece en la suma o resta de ángulos es el signo que aparece en la suma y resta de cosenos, de productos de senos y cosenos. Ahora tengo el coseno de la suma de ángulos. Aquí viene siendo el producto de los cosenos menos el producto de senos. Si quiero el coseno de la resta, pues el menos que tengo aquí en sumas de los productos
en resta de los productos, se vuelve positivo. Entonces, aquí quiero que se den cuenta. El coseno más menos se calcula con menos más. El coseno de la suma o resta de ángulos intercambia el signo al momento de desarrollarse. Y por último, la tangente de la suma de ángulos es tangente de alfa por tangente de beta más tangente de beta entre 1 menos, aquí sí, tangente de alfa por tangente de beta. Y pues si quiero calcular el de la resta de ángulos, pues aquí también cambian los signos. Este lo voy a escribir más como una T. No se vayan a confundir con un signo más. Estas son T's. Bien, pues estas son las identidades que tenemos para el seno, coseno y tangente de la suma y resta de ángulos. Aquí la demostración es un poquito larga, de hecho es bastante larga y se hace puramente de manera geométrica. Entonces, para no estar contemplando toda esa demostración, pues aquí ya nada más les comento cuáles son estas identidades. Digo, no nos interesa al momento demostrarlas, así como las anteriores, solamente nos interesa mencionarlas. Bueno, pues a partir de estas tres y las tres anteriores es que, y las definiciones, también las definiciones de las razones trigonométricas, es que podemos establecer aquí algunas otras identidades que podamos demostrar. Entonces, para que tomemos en consideración eso, porque vamos a ver a continuación algunas cuantas identidades que podemos demostrar a partir de las que ya conocemos al momento, de las 6 que ya conocemos al momento, y las definiciones de las razones trigonométricas. Esas también podemos utilizarlas. Bueno, y aquí les comento lo mismo que les dije en la sesión anterior. Lo que vamos a ver a continuación, véanlo como un todo. No vean las cosas de manera separada, sino que véanlo como un todo. Y con eso vamos a poder resolver la identidad o demostrar la identidad, verificar la identidad de manera correcta. Entonces, voy a comenzar con una muy sencilla, que se va a basar en alguna de las tres que tienen aquí en pantalla. Entonces, díganme si les puedo bajar la pizarra. Vale. A ver, aquí vamos a demostrar nuestra primera identidad. Y es la tangente de 2 alfa es igual a 2 veces la tangente de alfa entre 1 menos
la tangente cuadrada de alfa. Esta es la primera que vamos a tratar de demostrar. Bien, a ver, piénsenle cómo podrían hacerle para verificar si efectivamente esto es lo mismo o no. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué proponen para verificar que esto es lo mismo o no? Es decir, si yo tengo esta identidad que acabamos de ver y decimos que beta es igual a alfa, entonces efectivamente tendríamos la tangente de 2 alfa, ¿no? Sí, exactamente. Déjenme copio toda esta identidad que tengo acá. Y la voy a poner aquí. Entonces, aquí nada más le voy a quitar lo que vendrían siendo este signo negativo que no nos hace falta. Este tampoco. Y pues voy a quitar beta porque en realidad beta es igual a alfa. Y entonces la tangente de 2 alfa sería igual a la tangente de alfa más la tangente de alfa entre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Y al sumar estos dos, pues tengo 2 tangente de alfa. Entre 1 menos, al multiplicar estos dos, como son el mismo elemento, pues es al cuadrado, me queda al cuadrado. Entonces sería la tangente cuadrada de alfa. Y pues ya lo tenemos. Resulta que la tangente de 2 alfa, pues es efectivamente 2 tangente de alfa entre 1 menos tangente cuadrada de alfa. Aquí podemos darnos cuenta que podemos incluso encontrar cuál sería el seno del ángulo doble, porque este 2 alfa lo conocemos como el ángulo doble. ¿Cuál es el seno del ángulo doble y cuál es el coseno del ángulo doble? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, a ver, aquí nada más les voy a poner esos senos y cosenos que les comenté. El seno del ángulo doble vendría siendo igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, y el coseno del ángulo doble en este caso vendría siendo coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Este vendría siendo el coseno del ángulo doble. Entonces ya tenemos aquí otras tres que podemos utilizar: seno, coseno y tangente del ángulo doble. Bueno, a ver, ya tenemos entonces una colección de 9 identidades. La primera pues es la fundamental, la pitagórica fundamental. Las otras dos pues son pitagóricas también. Y estas 6, que es la del seno, coseno, tangente, de suma, resta de ángulos y del ángulo doble. Entonces pues vamos a ver otro par de identidades, pero que ya no son
digámoslo así, como básicas, ya no son fundamentales, sino que ya son otro tipo de identidades un poquito más desconocidas, muy, muy secundarias, derivadas de las anteriores. Entonces, indíquenme si les puedo borrar. Bien, entonces, vamos a ver. Tengo la siguiente identidad. O bueno, al parecer parece ser una identidad. Vamos a ver si efectivamente es válida o no. Tengo coseno cuadrado de x menos tangente cuadrada esto es igual a 2 menos seno cuadrado menos secante cuadrada. Esta es nuestra identidad trigonométrica. Lo que debemos hacer a continuación es tratar de verificar si ambos lados son o no son iguales. Y aquí viene un consejo. Podemos manipular ambos lados a la vez y con eso tratar de llegar a una igualdad. Pero eso no es muy conveniente porque si manipulamos a ambos lados de la igualdad, pues lo que hagamos aquí es posible que ya no nos dé lo que hagamos de este lado. Y entonces podemos llegar a confundirnos. Entonces, para evitar eso, hay que seleccionar un lado. ¿Cuál? El que se vea un poquito más desarrollado es el que vamos a manipular. El que se vea más compacto, déjenlo tal cual, no lo muevan. No importa de qué lado esté, si está a la izquierda o a la derecha. El que se vea más simplificado, más simple, más sencillo, más fácil, ese déjenlo como está y manipulen el otro lado. Entonces, aquí por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que aquí tengo dos términos y aquí tengo tres. Entonces, bajo lo que les acabo de comentar, el lado izquierdo es el que debemos dejar tal cual. No vamos a manipularlo, no vamos a hacerle absolutamente nada. Vamos a dejarlo así. Lo que sí podemos hacer es manipular el lado derecho. Y bueno, otra situación importante es, aunque tengan de un lado un término y también lo tengan del otro, no lo simplifiquen. Solo manipulen un lado. El otro déjenlo intacto, no le hagan nada, no le simplifiquen nada, no le sumen nada, no le resten, no le multipliquen, no le dividen, nada. Déjenlo solo. Vamos a hacer esto. Vamos a manejar entonces este lado y vamos a ir viendo qué podemos sustituir de las identidades que ya conocemos para tratar de modelar el lado derecho a que se parezca al izquierdo. A ver, entonces, vamos a comenzar. Del lado derecho tengo lo que es el seno y la secante. ¿Alguna identidad que ustedes conozcan que me pueda ayudar a quitar el seno y la secante? No, porque aquí no hay cocientes. La pitagórica fundamental, esa podemos usarla. Entonces, la voy a escribir aquí abajo. La identidad pitagórica fundamental me dice coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Ahora, ¿en qué me puede ayudar? Como estoy manipulando este lado, pues el único término que puedo modificar es el seno cuadrado.
Y dense cuenta que aquí tengo un seno cuadrado. Pues, ¿qué les parece si despejamos? A ver, despejo el seno cuadrado para que me quede 1 menos coseno cuadrado. Dense cuenta que al despejar el seno cuadrado, pues lo puedo sustituir aquí arriba. Y dense cuenta que al momento de hacer esa sustitución, me va a quedar ahí un coseno cuadrado. Entonces, aquí voy a estar escribiendo constantemente la parte izquierda. Pues precisamente nada más porque como estoy nombrando aquí directamente la identidad que estoy usando, pues ahí ya brinco del desarrollo completo, pero ustedes pueden ir haciéndolo con estos iguales alineados. Entonces, aquí sucede lo siguiente. Sustituyo el seno cuadrado de x por este despeje de la identidad pitagórica fundamental. Entonces, el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado y menos la secante cuadrada. A la secante no la hemos manejado para nada. Quito los paréntesis. Me queda 2 menos 1 y menos por menos es más coseno cuadrado de x menos la secante cuadrada de x. 2 menos 1 pues es 1 más coseno cuadrado menos secante cuadrada. Aquí ustedes pueden notar que ya tengo coseno cuadrado de x a ambos lados de la igualdad. Significa que este paso que acabamos de hacer fue correcto porque ya más o menos le dimos una forma a la parte derecha tal cual como está en la parte izquierda. A ver, hasta aquí. ¿Quedó claro esto? Bueno. A ver, ahora. De un lado tengo tangente, pero del otro lado tengo secante. ¿Qué podemos hacer? Ajá, exactamente. Es decir, aquí puedo usar otra de las identidades pitagóricas. 1 más tangente cuadrada de x es lo mismo que la secante cuadrada de x. Entonces, aquí ya ni siquiera tenemos que despejar. Como sabemos que la secante cuadrada es igual a 1 más la tangente cuadrada, pues la podemos sustituir aquí arriba. Y al momento de sustituirla, ya podemos simplificar los sumandos que nos queden. Y vean lo que vamos a obtener. Lo que nos vamos a encontrar aquí. A ver, el lado izquierdo lo sigo escribiendo. Y tengo 1 más el coseno cuadrado de x menos secante cuadrada. Pero la secante cuadrada, de acuerdo a la identidad pitagórica, es 1 más la tangente cuadrada de x. Quito paréntesis. 1 más coseno cuadrado menos 1 menos la tangente cuadrada de x. Y pues aquí ya pueden observar cómo puedo simplificar este 1 con este 1, 1 menos 1 es 0, y pues llegamos a que el coseno cuadrado de x menos la tangente cuadrada de x es efectivamente igual al coseno cuadrado de x menos la tangente cuadrada de x. Y efectivamente acabamos de demostrar que esta identidad es válida. Y listo.
la identidad es válida, es correcta. Si nos hubiese dado algo diferente, por ejemplo, que aquí nos hubiese dado un más, pues no hay manera en la cual este menos lo podamos convertir en este más o viceversa. Ahí hubiésemos dicho pues que la identidad no es correcta o no es válida. Pero como llegamos a lo mismo a ambos lados de la igualdad, entonces la identidad sí es válida. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, ahora nada más antes de ver el siguiente ejemplo, quiero comentarles. Tal vez pueda verse un poquito complicado el manejar las identidades, pero aquí deben tomar en consideración que esto lo logran con práctica y lo logran no viendo los elementos de la identidad de manera separada, sino que los vean como una entidad única, como un todo, y entonces identifiquen las partes del todo. Identifiquen qué identidades ustedes pueden utilizar para, para que puedan llevar a cabo la demostración, ¿sí? Algo así, exactamente. Es como ir buscando una factorización y ver qué es lo que podemos simplificar. Ajá, exactamente. A ver, indíquenme si les puedo borrar y colocar una nueva identidad. Esta ya es un poquito más pesada. La siguiente es más pesada. Bueno, esta la escribí antes de la sesión porque pues sí está bastante larguita para escribir. Entonces aquí nada más vamos a ir modificando algunas cuestiones paso a paso y ya después vamos a, a irla simplificando. Entonces, quiero verificar si esta es una identidad válida. Más de una vez la voy a copiar para no volverle a escribir conforme vayamos avanzando. Y entonces, a ver, ustedes vean esta identidad y díganme si les viene una idea que puedan utilizar para verificar si es o no es igual. Ahí ya depende de cada quien qué es lo que quieren eliminar primero. ¿Cuál de las tres tangentes? Porque están esta cuadrado. Sí, se divide, pero no nos conviene mucho dividir debido a que pues está multiplicando esta fracción, se está multiplicando por este, entonces al momento de dividirse vamos a tener dos sumandos en lugar de uno. Ahí no nos conviene mucho realizar la división. ¿Qué nos podría convenir aquí? A ver, vean alguna de las identidades que ya revisamos y vean si pueden sustituir alguna.
Sí, me parece adecuado eso. Tangente cuadrada de, bueno, 1 más tangente cuadrada de x, según una de nuestras identidades pitagóricas, es igual a la secante cuadrada. Entonces, ese se puede sustituir aquí y observen que se va a simplificar la tangente cuadrada. Entonces, voy a poner este aquí y lo que vamos a hacer es sustituir esta secante. Esa secante pues, la vamos a sustituir de acuerdo a lo que vemos en la identidad pitagórica, que sería 1 más tangente cuadrada de x. Y entonces aquí ya nos damos cuenta que podemos simplificar tangente cuadrada menos tangente cuadrada. Ya no se ve esto tan monstruoso como en un inicio. Entonces, después de hacer esa sustitución, nos damos cuenta que este denominador se convirtió en 1. Porque al simplificar tangente cuadrada menos tangente cuadrada, como tengo aquí este 1 sumando, por eso nada más me queda 1. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, a ver, aquí me espero un momento en lo que toman la nota. Y mientras díganme qué será lo más conveniente de realizar a continuación. No, eso vamos a dejarlo ahí porque pues como está ahí aislado y pues es una función fundamental, pues ese no nos puede molestar en este momento. De hecho, la parte que se ve más fea es la de los cocientes. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Vean en los cocientes. Fíjense, céntrense en este momento en los cocientes. Es el producto de fracciones, ¿eh? No es otra cosa más que el producto de dos fracciones. ¿Cómo hacen el producto de fracciones? Ajá, exactamente. Numerador con numerador, denominador con denominador. Y dense cuenta que la ventaja de realizar el producto entre estas dos fracciones es que en el numerador tengo 1. Entonces 1 por todo este numerador, pues, se va a quedar ese numerador. Entonces, aquí rápidamente. 1 por todo este, pues se queda 1 más la tangente de x. Y ahora multiplico tangente por todo este. Ahí me va a quedar un poquito más feo, pero vamos a ver cómo se simplifica. A ver, la tangente de x por 1 pues sigue siendo tangente de x. Más tangente de x por la cotangente en x. Lo voy a separar un poquito. Ahí. Tangente en x por cotangente en x.
Entonces, nada más hice el producto de las dos fracciones. Todo lo demás se va a quedar igual. Bueno. A ver, tal vez pueden decir, pues no nos ayudó a reducirlo. Es que hay que hacer otro paso. Aquí quiero preguntarles. De acuerdo a lo que vimos la sesión anterior, sabemos que la tangente de x la podemos expresar como el seno de x entre el coseno de x. Y a ver, revisen cómo pueden expresar la cotangente de x. Exacto, es el recíproco. Coseno de x entre seno de x. Es decir, la cotangente es igual a 1 entre la tangente. Y en consecuencia, cuando tenemos el producto de cotangente de x por tangente de x, esto tiene que ser igual a 1. Bueno, ya no me quedó. Aquí me quedó todo encimado. Pero el producto de cotangente de x por tangente de x es igual a 1 porque ambos son recíprocos. Son inversos multiplicativos. Entonces resulta que esta tangente de x cotangente de x, ese producto es igual a 1. Y entonces, ahora nuestra identidad ya se redujo un poquito más. A ver, aquí me espero un momento para que anoten esto. Y ahorita escribo la identidad ya reducida. Por favor, me indican cuando ya le pueda bajar. Entonces, aquí la identidad nos va a quedar como 1 más la tangente de x entre la tangente de x más 1 más, o bueno, menos 2 veces el seno cuadrado igual al coseno de 2x. Bien. A ver ahora qué le ven a la identidad. Ya se redujo un poquito. ¿Qué más pueden hacer para darle una reducción drástica? Ajá, exactamente. Aquí tenemos una suma. Esta es una suma que podemos expresar como 1 más la tangente de x, porque pues, la suma es conmutativa. Y entonces tendríamos el cociente de 1 más tangente de x entre 1 más tangente de x. Por lo tanto, todo este cociente es 1. Y entonces la identidad trigonométrica se convierte en 1 menos 2 seno cuadrado de x. Dense cuenta que no hemos hecho otra cosa más que manipular los cocientes que nos habían aparecido al inicio de la identidad. Y el lado derecho de coseno de 2x, como pues nada más está ahí el coseno solito, pues ese no lo hemos tocado. Ahora sí podemos manipular un poco el seno cuadrado de x, aunque de manera indirecta. Aquí díganme qué es lo que podrían utilizar para que en lugar de un 2 tuviésemos solo un seno de x.
Recuerden que aquí tienen enfrente un 1. ¿Qué podrían hacer aquí? Vean sus identidades, vean alguna que tenga por ahí el coseno y verifiquen si pueden sustituirla aquí. Sí. Ah, sí, pero no nos conviene manejar el otro lado porque ya se quedó ahí el coseno de 2x. Vamos a dejarlo ahí, pero sí vamos a mantener pendiente esa identidad. El coseno de 2 alfa, lo voy a poner alfa en lugar de x, es igual al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Esa identidad sí es importante porque nos va a ayudar a verificar si efectivamente la identidad es válida. ¿Alguna otra que tenga por ahí un seno cuadrado o un coseno cuadrado o ambos? Exacto, porque este 1 lo puedo sustituir por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y vean lo que sucede. Al sustituir esa identidad tendría coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Sustituyo ese 1. Ahora el que sustituyo es el 1. Menos 2 seno cuadrado es igual al coseno de 2x. Y observen cómo estos dos seno cuadrado se pueden simplificar porque tengo un seno cuadrado menos 2 seno cuadrado. Pues resulta que llego al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Y esto tendría que ser igual al coseno de 2x. Y de acuerdo a la identidad del coseno del ángulo doble que habíamos mantenido aquí en espera, pues resulta que efectivamente me devuelve que la identidad es válida. Y entonces ya hemos demostrado que efectivamente la identidad que al inicio, en un momento bajo, nada más quiero que recordemos cuál era la identidad que teníamos al inicio, esta, que se veía muy fea y muy escabrosa. Vean cómo efectivamente pudimos reducirla a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, que efectivamente es lo mismo que el coseno de 2x. Ajá, sí, sí, también es posible. Incluso no necesariamente tiene que ser el 1, porque por ejemplo si tuviésemos un 2, esto lo podríamos sustituir por 2 por coseno cuadrado más el seno cuadrado. Y entonces con eso ya podemos sustituir ese 2. Sí, mientras estamos usando las identidades que ya conozcamos, sí podemos utilizarlas. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, y aquí un último consejo que les doy para que se enfrenten a las desigualdades, a las identidades, es que tómenlo con calma, vean las identidades, traten de ver, de sustituir algunas de las que ya conocen y vayan simplificando. Aquí lo importante es que le vayan dando la forma del otro lado de la igualdad.
Digo, aquí teníamos el coseno de 2x, pero pues lo que hicimos fue del lado izquierdo lo modelamos para que precisamente nos diera coseno cuadrado menos seno cuadrado. En la anterior pues modelamos para tener un coseno, para tener una tangente, ¿sí?